a las 8:05. Arrancamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias al Señor por permitirnos encontrarnos nuevamente en este espacio y oramos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bueno. Buenas noches a todos, bienvenidos a los que se No acaban hay, de conectar. Le cedo la palabra al Padre para que arranquemos con el tema de hoy, Padre. Lo escuchamos. lo que el Padre Dios nos escucha a todos. Muchas veces nosotros, primero bienvenidos todos a este encuentro esta noche, en el que esperamos podamos seguir nuestro camino hacia la plenitud del reino. Un primer puntico que creo que vale la pena que abordemos es que recordemos que los primeros cristianos, igual que los cristianos de nuestro tiempo, tuvieron que afrontar muchísimos problemas. Entre los problemas principales que los primeros hermanos nuestros tuvieron que confrontar es que los corrieron de las sinagogas. Los propios paisanos judíos los pusieron en camino y no conforme con eso los romanos también los iban acosando de manera tal que comenzaron a sentir o a perder su sentido de pertenencia. Cada vez que los judíos los conocían más, los odiaban más. Estos primeros hermanos nuestros en la fe se quedaron casi sin mundo, sin peso. Tuvieron que construir el suyo propio. Menciono esto porque nosotros no podemos pretender vivir nuestra fe si no tomamos conciencia de nuestra propia realidad 2020 años después. La mayoría de nosotros en nuestra sociedad urbana a la que pertenece nuestra parroquia nos movemos en dos grandes ámbitos o en dos grandes espacios, llamémoslo así. Uno es el espacio del trabajo, de la vida laboral. Una situación que hoy día está afrontando a mucha gente. Está causando un sinnúmero de consecuencias cuyo futuro no lo podemos predecir sin poner los pies en la tierra y ser conscientes de nuestra propia realidad. Es el mundo del trabajo. Pero hoy día todos sabemos que en la sociedad nuestra más de 200.000, no sé cuántos panameños están cesantes y es un problema que tiene consecuencias no solo para el aspecto económico, sino también para la propia vida familiar, que es
el segundo espacio donde nos movemos todos, querramos o no, es el espacio de la familia. Y esa primera situación que estamos viviendo está afectando la vida familiar nuestra. Si en épocas normales, en el mundo del trabajo, de repente, de la noche a la mañana, lo sorprendían a uno dándole una causa de despido, una carta de despido. Ahora hay montones y montones de panameños que están sin trabajo y con poca esperanza de poder recobrarlo. Muchas de las decisiones que se toman en nuestra sociedad, en el mundo, el campo público, nos están afectando a todos. En ese campo de la vida pública, en el mundo laboral, no solo eh, se pagan las consecuencias de los tiempos de pandemia, también mucha gente, por llegar a la edad a la que ya yo he pasado varios años, los despiden y hasta ahí llegaron. Comienzan a vivir el desempleo. Y en el campo de la política, ni se diga, porque somos buscados, como decía yo el lunes, más que como persona, como una ficha para que votemos por X o Y candidato, X o Y partido, y de ahí pare de contar. Pero también en la vida pública estamos afectados y lo vemos a diario, por el matraqueo que hay para que se abran espacios en los diferentes niveles en que se nos ha dividido para que haya aperturas económicas y así quienes tienen sus empresas puedan conseguir algunas entradas económicas y puedan pagar algunos salarios, y para que los que están cesantes puedan eh, encontrar algo para poder subsistir. En el campo de la familia, todos sabemos cómo se ha ido aumentando las tensiones intrafamiliares, porque si en la vida normal usted de repente, llegado del trabajo, podía llegar a la familia, la mujer, los hijos, y cambiar un poco el temporal. Pero hoy día tenemos todo ese problema de la vida familiar, donde muchas de las decisiones y de las situaciones que están afectando hacia adentro de la familia tienen su origen a lo externo. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos pretender vivir nuestra fe sin tener los pies puestos en tierra. Hemos visto, eh, estamos caminando hacia ese deseo de vivir nuestra fe conforme a las enseñanzas del Evangelio de Mateo. Ya hemos visto algunos aspectos que yo considero que son elementales, como es el experimentar a un Dios que está en acto, que está actuando permanentemente con un grupo de hombres y mujeres como ustedes y como yo y muchísimos más, que pretendemos ser colaboradores en la construcción del reino, y que para poder ser colaboradores en la construcción del reino tenemos que tener una lógica, una sabiduría que, como hemos dicho o mencionado, llamamos la sabiduría del reino, que es el acontecer de Dios en cada uno de nosotros, que nos va ayudando a tener una nueva manera de ver nuestra vida, una nueva manera de vivir en nuestra relación con los demás y una nueva manera de participar
colaborando corresponsablemente en la construcción del reino de Dios. Ya hemos hecho un largo camino, por lo menos hemos dado algunos pasos y ahora vamos a abrir nuestro pedazo del Evangelio de Mateo en el capítulo 16, que era la lectura que proclamamos el lunes y que habíamos quedado de que algunos iban a leer, íbamos a orar e íbamos a compartir algunas ideas, aunque sea brevemente al principio de nuestro encuentro de esta noche. Algunos hicieron la lectura del capítulo 17 del Evangelio de Mateo. ¿Nadie? Si alguien quiere comentar, se puede quitar el mute. A ver, Sí, padre. dígame, a ver, Yo leí el alguna capítulo idea 17, el de la transfiguración del Señor. ¿qué fue lo que más te Bueno, impactó, lo que más tocó tu corazón y lo que crees que Dios te quiso decir aquí? bueno, el lado luminoso del Padre cuando le muestra a Santiago, a Juan, a Pedro, su gloria, pero su gloria no estaba basada en el poder ni en la ambición, sino que su poder está basado en los demás, en el dolor y el sufrimiento. Bien, no sé. Carlos Mario, ¿qué piensas tú? Siente del Ya, Señor. ya, disculpe. Sí, es que como que Siga, se le Julia. corta, ajá, se le está cortando y no le escuchamos bien. Yo los escucho bien a ustedes. ¿Tienes algo más que decir? Ahora sí, es que al principio se estaba como cortando. Diga, a ver, Julia. Escuchamos. ¿Me está escuchando? Es que habla y se corta, y ya luego no se le escucha. Bueno, que no, ahora me están escuchando. Ahora Sí, sí, ahora sí. ahora sí, Que no nos debemos de olvidar del rostro resplandeciente del Señor que se le mostró a sus discípulos, porque ese mismo rostro, como usted habló, está en el rostro de todos nuestros hermanos, de las mujeres y los niños que han sido avasallados desde los tiempos, de los tiempos antiguos y que ahora es muy evidente. En el rostro de los hombres, de los obreros que ahora, como usted dice, están sin trabajo. En el rostro de los jóvenes que no tienen esperanza, sobre todo en estos tiempos de pandemia. En el rostro de tantos y tantas miles de personas que están sufriendo hambre, que están sufriendo ansiedad, depresión ante esto que estamos afrontando. Entonces nosotros debemos, para calmar ese dolor, debemos seguir a nuestro Señor, tratar de servir y sufrir junto con Él el camino que Él pasó hacia la cruz y el sufrimiento, pero que luego lo venció en la resurrección. Muy bien. ¿Alguien más? Carlos Mario, ¿qué piensas? A mí me llamó la atención cuando bajan del monte, porque ellos arriba en el monte ven toda la gloria de Dios en Cristo, pero cuando van bajando, que ellos le preguntan a Jesús sobre lo de Elías, que no se suponía que tenía que venir Elías antes, y él les explica que sí vino, pero que hicieron con él lo que quisieron y ellos comprendieron que era Juan el Bautista. Y después él viene y dice que también tiene el Hijo del Hombre que venir y sufrir. Es como ese aterrizaje en no se dejen solo deslumbrar por la gloria o no, que
seguirme a mí no quiere decir que van a estar en una posición privilegiada siempre o va a ser solo la gloria, sino que las cosas sencillas, el anunciar la verdad, todo eso es parte de lo que significa seguirme a mí, y pueden terminar como terminó Juan el Bautista, perseguido, siendo ignorado, e incluso él les dice, yo mismo tengo que pasar por ese padecimiento, cuando dice lo del Hijo del Hombre. Esa es la parte que más me llamó la atención de eso, porque es el contraste, ven la gloria, pero luego Jesús los aterriza. También está el sufrimiento, está el testimonio de la verdad y las consecuencias. Buenas noches. Muy bien. A mí me llamó la atención después de la transfiguración, cómo Pedro, Santiago y Juan tienen miedo después de que la voz habló que ese era su hijo amado. Que bien estaban ahí, dice Pedro, vamos a construir unas 3 chozas para cada uno de ellos, para Elías, para Moisés y para Jesús. Entonces ellos se llenaron de miedo al oír la voz que decía, este es mi hijo amado, escúchenlo. Se llenaron de miedo, ¿verdad? Y él se acercó y le dijo, levántense, no tengan miedo. Ellos levantaron los ojos, pero ya no vieron a nadie más que a Jesús. Tenemos mucho miedo nosotros también en este tipo de pandemia. Y es lo que nos está ocurriendo a cada uno de nosotros, el miedo que tenemos, porque no tenemos la confianza puesta en Dios. Y Dios es el ser supremo, que debemos agarrarnos de Él para cualquier problema que tengamos. Pidamos siempre a Dios que nos dé esa fortaleza para seguir en este caminar que estamos, ¿verdad? Y pedirle a Dios que nos dé en este tiempo de pandemia ayudar a que más necesita, que hay gente que está más necesitada que nosotros, los pobres sobre todo, ¿verdad? Ya sea económicamente, ya sea una voz de aliento a estas personas que están peores que nosotros. Nosotros, por ejemplo, yo estoy aquí en mi casa tranquilo, ¿verdad? Y ahora que compré este lacto, pues, primera vez que compro, si no es por la pandemia, yo no la compro. Pero ahora sí yo me siento pues que hay gente que está más necesitada que uno. Entonces, tenemos que apoyarlos espiritualmente, emocionalmente y físicamente a todas estas personas. ¿Ve? Entonces eso es lo que yo pienso, pues de esta lectura tenemos que estar atentos, no tener miedo, echar hacia adelante y agarrarnos de Cristo, Cristo Jesús. Es el único, tiene el control de todos nosotros. Tantas muertes todo el tiempo, para que hablamos de selección, 5 millones, no sé cuántos van por hora de muertos en todos los países del continente, o sea, del mismo universo. Los europeos, los africanos, los asiáticos, ¿verdad? Los americanos, los australianos. Está en el mundo, está la pandemia, acabando con nosotros. Entonces también hay que pedirle mucho a Jesús y a Dios sobre todo, que tome control de esta situación y que desaparezca ese virus, coronavirus, que se vaya a lo más lejos y lo más profundo del abismo, que desaparezca. Pero tenemos que todos ponernos en comunión, orar todos nosotros, ¿verdad? Dedicarnos un día a ponernos de acuerdo. Bueno, hoy vamos a dedicarnos a orar profundamente. El escuchar las misas todos los días en FTV es muy importante. Ahí nos dan muchos tics, nos dan ahí. Es que escuchemos misa. Hagámoslo de corazón, porque yo sé que nuestras oraciones van a tener, ¿verdad? Van a ser escuchadas por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Esa es mi intervención, Padre. Muy bien. Yo los invito a que recordemos. Muy bien. Yo los invito a que recordemos un poquito que estamos tratando de compenetrarnos de la práctica antecedente al capítulo 18. Y hemos visto en el capítulo 17, el lunes, cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Recuerdan? Y un poquito más adelante, el mismo Jesús le anuncia a Pedro que a él, al Hijo del Hombre, lo van a llevar ante las autoridades
lo van a juzgar, lo van a condenar y hasta lo van a matar. Y que Pedro se opuso y entonces escuchó de los labios de Jesús esas palabras tan fuertes: apártate de mí, Satanás. Y un poquito más adelante Jesús dice: el que quiera seguirme, pospóngase a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Bueno, todo eso que ustedes han dicho y lo que nos dicen estos versículos anteriores a lo de la transfiguración, recogen un poquito el miedo y el temor de los discípulos, pero también ese esquema mental que tenían dentro de su mente y de su corazón. Y el miedo, el terror, casi los lleva a claudicar. Es cuando dice el Evangelio en el capítulo 17, versículo 1, que 6 días después Jesús se llevó a Pedro, Santiago y a Juan a un cerrito y encontró a Elías, a Moisés y a Elías. Y miren cómo a nosotros nos llama tanto la atención de la transfiguración, pero nos olvidamos que el protagonista principal de esta lectura, de este texto, es el Padre Dios, que dice: transfiguró a su Hijo Jesús. Y ante el miedo y el terror que tenían los discípulos, les hace ver que su propio Hijo Jesús va camino a Jerusalén, pero que hasta ahora ha hecho las cosas tan bien que Él va a sufrir lo mismo que sufrió Moisés, lo mismo que sufrió Elías, y que sus propios seguidores, si quieren de verdad seguir a Jesús, deben dejarse transfigurar. Por eso a mí me parece que esta práctica antecedente nos puede ayudar a que nos preguntemos hasta qué punto nosotros estamos tomando en serio la sabiduría del reino. ¿Se recuerdan? Porque transfigurar no es el acto de Dios que hace que nosotros seamos capaces de asumir no solo la propuesta de ser colaboradores en la realización del reino, sino que también tenemos que dejarnos trastocar nuestra manera de pensar, nuestras actitudes y comportamientos que no son consonas con la fidelidad al seguimiento de Jesús, en fidelidad a la responsabilidad de ser actores del reino. No sé si me explico. O sea, que no nos quedemos solo en que Jesús se transfiguró o se nos muestra transfigurado, sino que detrás de Jesús está el Padre. Y por eso esa palabra dicha por el Padre Dios la tenemos que tomar nosotros en serio. Este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. Escúchenlo. O sea, si nosotros estamos dispuestos a seguir la dinámica del reino y estamos dispuestos a caminar con Jesús, también tenemos que dejarnos transfigurar, o sea, tenemos que dejar que la fuerza del mismo Padre que animó a Jesús, su Hijo, sea el que vaya transfigurando nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, y nos haga también como Jesús, fieles a la misión que el Padre le encomendó a él. Eso es importante, porque podemos pasarnos todo el tiempo suponiendo que estamos en el camino del reino y que estamos siendo seguidores y seguidoras de Jesús, pero nos está costando mucho asumir la responsabilidad que nos ha dado Jesús a quienes somos sus discípulos, y sobre todo dejarnos animar para que podamos acompañarle hasta su subida a Jerusalén. Ese puntico no lo podemos olvidar. O sea, el Padre Dios anima a Jesús, a su Hijo, a seguirlo, porque no es cualquier padre. Y discúlpenme la comparación que voy a hacer. Muchas veces nuestros papás o nuestras mamás
en vez de animarnos a que asumamos radicalmente el seguimiento de Jesús y seamos consecuentes con la misión de ser actores del reino, lo que nos hacen es alejar del camino del seguimiento de Jesús. Desviar a las mamás, perdone la comparación, también se parecen esas gallinitas que quieren tener a sus pollitos debajo de sus alas para que no les pase nada. Y entonces muchas veces no somos capaces, no solo de dejarnos configurar con Jesús por la acción del Padre, sino que muchas veces vivimos un ambiente familiar, un ambiente religioso que nos hace incapaces de discernir qué es lo que realmente Dios quiere y espera de nosotros. Por eso, este texto de la transfiguración, olvidémonos de las luces resplandecientes del vestido blanco y aceptemos que el mismo Jesús escuchó de los labios de su propio Padre: echa para adelante, no te detengas. Esas son las mismas palabras que al empezar el capítulo 18 de Mateo, nosotros debemos hacer parte de nuestra vida. Por eso permítanme una oración que me encontré en estos días que dice: Padre nuestro que estás en el cielo, haz todo lo que sea posible de tu parte para que nosotros sepamos que tú eres santo y nosotros nos comportemos santamente. Padre nuestro, haz todo lo posible para que nosotros sepamos que has decidido reinar, que nos convirtamos en actores y que vayamos procurando vivir nuestra vida con esa misma lógica del reino. Padre Santo, que tu voluntad, esa que tú deseas, sea también tu propia voluntad. Entonces, si queremos seguir a Jesús, tenemos que dejarnos transfigurar por la fuerza y el poder de nuestro Padre, y poder escuchar esas mismas palabras dichas por el Padre Dios a su Hijo Jesús. A Pedro se le quitó el miedo, no superándolo todo, porque después ustedes recuerdan que el mismo Pedro, cuando iban a crucificar a Jesús, se le acercó a aquella mujer y le dijo: oye, tú eres del grupo de aquel que van a crucificar. Yo ni lo conozco, porque muchas veces yo, no sé usted, cuando tenemos que ser testigos de Jesús hasta el final, tomamos la misma actitud de negarlo porque queremos salvar nuestro pellejo, queremos salvar nuestra vida y queremos evitarnos una serie de complicaciones y de problemas que nos van a salir en el camino si de verdad queremos seguir a Jesús hasta más allá de su propia muerte. Ese texto es el aperitivo para el capítulo 18 del Evangelio de Mateo. No sin antes no pasar por alto que el tema del capítulo 18 es la comunidad del reino, la comunidad del reino. Y me parece que es importante que antes de entrar al capítulo 18 tomemos conciencia de que no hay comunidad si no es a partir del acto de Dios. Es Dios que actúa para ir conformando, es Dios mismo que se pone en acto para que podamos vivir en comunidad. Porque la comunidad no es solo porque creemos que somos comunidad, porque nos juntamos un sinnúmero de personas o porque en nuestra parroquia tenemos un templo
pensamos que porque venimos a misa los domingos, nos reunimos, ya somos comunidad. Vamos a ver en el capítulo 18 cuán necesario es abrirnos al Espíritu de Dios para asumir las enseñanzas del mismo Jesús y entonces dejemos actuar a Dios para que entonces el acto de Dios sea el que nos ayude a tener la misma lógica del reino, nos haga, actúe en nosotros de una manera tan fuerte que nos haga sentir su presencia en nuestra vida y sentir la necesidad de asumir las enseñanzas, por ejemplo, por lo menos en el Evangelio de Mateo, que es el que nos va a ir conformando en verdadera comunidad de seguidores y seguidoras que queremos ser una alternativa en el mundo de hoy. La comunidad cristiana tiene que ser un motivo de inspiración para muchas otras personas. O sea, la gente va a ver que nosotros, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de relacionarnos, en la manera de ser, somos diferentes. Pero si hacemos un alto y nos miramos en el espejo de la palabra, algunos vamos a tener que reconocer que estamos todavía un poquito lejos de ser verdadera comunidad, seguidora de discípulos y discípulas de Jesús. Estamos queriendo asumir nuestra actoría, nuestra corresponsabilidad para ser colaboradores para que ese reino se haga presente en nuestros pequeños grupos de la parroquia. Porque en una pequeña parroquia, sobre todo en el mundo urbano en el que nosotros participamos, no necesariamente tiene que ser una sola pequeña comunidad. Pueden ser, como dije el lunes, experiencias diferentes, cada cual original, cada cual con su propia realidad, que se va convirtiendo en un espacio donde no nos tienen que obligar, donde no nos tienen que forzar para reunirnos, donde no nos tienen que casi torcer el brazo para abrirnos a la presencia viva del Espíritu Santo, que es el que nos va a ir ayudando a llevar una vida más consona con las enseñanzas de Jesús. Por eso, permítame decirle que cuando hablamos de la comunidad del reino, no tenemos comunidad solo por reunirnos, por llamarnos, autodenominarnos comunidad. La comunidad nace porque Dios no le gusta trabajar solo. Dios tiene la manía de trabajar junto a nosotros y así nos lo ha enseñado el mismo Jesús. Necesita compartir el viaje común con otras personas junto con su propio Hijo Jesús. Por eso entonces esta noche vamos a abrirnos al Evangelio en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Si quieren, podemos buscarlo, por favor. Capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Y esta noche vamos a ver solo 3 aspectos de la comunidad de Mateo. Vamos a buscar capítulo 18, versículo 1 al versículo 5. ¿Quién lo quiere proclamar, por favor? Yo puedo, padre. A ver. Bueno. En aquel momento, los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo,
Les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, será el más grande en el reino de los cielos. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí mismo. Palabra del Señor. Muy bien. Escuchando esos versículos, ¿cuál creen ustedes que era la mentalidad, la lógica de los discípulos de Jesús cuando le hicieron esa pregunta a su maestro? ¿Qué era lo que le estaba preocupando a ellos en ese momento? ¿Acaso no es muy parecida a la que tengo yo o a la que tenemos algunos de nosotros, que lo primero que le preguntamos, ¿qué puesto voy a ocupar? ¿Qué lugar me vas a dar, Señor? Porque tenemos el virus, no de la virus 19, tenemos el virus del poder. Y esa palabra, esa pregunta hecha a Jesús, los delató. Algunos de ellos lo que estaban buscando era precisamente tener poder. ¿Quién va a ser quién es el más grande en el reino de los cielos? Esa es la lógica del reino. Eso fue lo que Jesús enseñó y que Mateo recordó a su comunidad 80 años después. Es la lógica que tenemos nosotros 2020 años después, que pretendemos, que queremos ser seguidores y seguidoras de Jesús. Qué interesante resulta que Jesús dice que hace una pequeña comparación y le dice a sus discípulos, dice, llamó a un niño, lo colocó en medio de ellos y les dijo, les aseguro que si no se convierten y se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Cuando hablamos de los niños, y esa es casi la interpretación más común que hacemos nosotros, es la que nos tenemos que hacer niños. Imposible que nos hagamos niños, porque a la edad que tenemos los que estamos reunidos esta noche, no podemos echar casi para atrás. Pero eso sí, muchos pensamos que hacerse niño es hacerse un poco menso. Y entonces tomamos esa actitud de no me gusta tal cosa, no me gusta el otro, y nos atacamos, o muchas veces se retacan los niños. Bueno, el problema que nos plantea aquí es el problema que experimentamos muchos de nosotros. Pero el problema no lo va a resolver no Jesús, sino el Padre Dios, porque es el Padre Dios el que hace que su Hijo Jesús experimente que su Padre no es cualquier padre, no es cualquier papá, sino que es un Padre que tiene tanta capacidad creativa que es capaz de ayudarnos a cambiar esa mentalidad de la búsqueda del poder para mostrarnos cómo Jesús, su Hijo, supo superar esa tentación de liberarse del poder humano para asumir lo que el Padre Dios le estaba proponiendo, una vida, una existencia al servicio
de la voluntad del Padre y al servicio de la consecución del reino. O sea, que tenemos que esforzarnos por poner cierto orden. Primero el Padre, después Jesús y después nosotros, para poder asumir la misma lógica que tenía Jesús. Porque muchas veces nosotros pensamos que la alternativa para que tenemos que asumir para ser niños es servir. Y entonces nos ponemos sobre nuestros hombros un sinnúmero de actividades que pueden ser muy buenas, pero que no necesariamente están a favor de colaborar en la construcción del reino. Nos pasamos en actividades y actividades y actividades, pero muchas veces no tocamos nuestra realidad y sobre todo nos perdemos la oportunidad de hacer las cosas como el Padre Dios quiere, que funcionen como Él las piensa y no como las pienso yo o como las pensamos algunos. Por eso la propuesta de Jesús es abrirnos, como Él lo hizo, a la presencia y la fuerza y el poder de su Padre Dios para que podamos entrar en la lógica del reino. En ese sentido, podemos preguntarnos, no sé si hay alguien quiere decir algo con respecto a este planteamiento, porque lo primero que nos propone el capítulo 18 es cambiar nuestra mentalidad de buscar poder, dejar de pensar que se trata de una repartición de espacios como nos acostumbran en Panamá después de cada una de nuestras elecciones, sino que se trata más bien de vivir una relación que no empieza por mí ni por cada uno de ustedes, sino que empieza por el Padre que quiere actuar en la vida de cada uno de nosotros para transfigurar, hacernos hombres y mujeres con una mentalidad nueva. ¿Alguien quiere, qué implicaciones tiene para nosotros aceptar esta nueva lógica que de repente el Evangelio de Mateo nos plantea en estos primeros versículos del capítulo 18 de Mateo? Buenas noches, padres. A mí en este capítulo 18 de Mateo me llama la atención que nos dice, si no cambian y no llegan a ser como niños ser personas sencillas, humildes, con ese sentir, de esa actitud de amor y de paz en la persona misma, nosotros mismos, para poder así sentir la confianza del amor de Dios. Y con ese amor de Dios en la fe, tener la aceptación, el perdón de mi hermano, para poder así tener una comunidad como discípulos de Dios. Gracias. Imaginémonos que esta noche, más tarde, nos pongamos delante del Padre Dios. Que quiere realizar en nosotros lo que Él tiene pensado para que nosotros seamos partícipes
el proceso en la lógica del reino, de la sabiduría del reino. ¿Qué implicaciones puede tener para mí? Que frente al Padre, Dios deje de llegar a Él para pedirle que me resuelva un sinnúmero de problemas y de repente me atreva a decirle: hey Señor, ¿por qué no me ayudas un poquito a ver qué es lo que tú estás esperando de mí? ¿Cómo puedo colaborar yo? ¿Cómo podemos colaborar en nuestra parroquia para que seamos corresponsables en la realización de tu reino y vayamos conformando una comunidad donde vivamos bajo tu soberanía y donde podamos ser una comunidad que inspire a otras personas en la parroquia y que nos ayude a ser inspiración para nuestra propia familia y para nuestros propios compañeros de la parroquia? Eso lo tenemos que conversar y dialogar delante de nuestro Padre Dios. Así como Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y el mismo Jesús se puso delante de su Padre Dios y se lo transfiguró. Transfigurar no es solo la vestimenta externa, no solo es lo resplandeciente de su rostro, para que nosotros podamos ser transfigurados y se nos quiten esos miedos que ustedes han mencionado hace poquito y podamos ser actores del reino y caminar hacia el reino. No nos podemos poner delante de cualquier padre, sino del Padre Dios, y no nos podemos poner solo delante del Padre para plantearle los problemas que tenemos, sino sobre todo para tener la humildad de decir: aquí estoy, Señor, a ver qué tienes conmigo, hazme a conocer en qué puedo y cómo puedo ser yo colaborador en la realización de tu reino. No sé si me explico. Entonces, esos primeros 5 versículos me parece que son fundamentales para poder reconocer si de verdad queremos seguir caminando hacia ser comunidad. Porque la vida en comunidad es porque Dios nos llama y porque el Espíritu de Dios es el que nos congrega y nos lleva a vivir una vida de mejor relación con el Padre, de más fidelidad a Jesús y una vida más solidaria y más fraterna con nuestros hermanos. Yo quiero decir algo, Padre Popito. ¿Cómo no? Yo pienso también que debemos de hacernos como niños para entrar en el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Que nosotros siempre debemos andar en la verdad, ser humilde, dejarnos llevar por nuestros padres, nuestros papás y nuestras mamás. Porque un niño es así, un niño es un niño inocente, no tiene noción de nada, ese se deja llevar por su papá y su mamá, de la mano. Entonces nosotros tenemos pues que hacernos humildes, pues, como esos niños. Dejarnos conducir por nuestros padres, que son los verdaderos nuestros padres, que nos van a llevar por el buen camino, no por el mal camino. Confiar en ellos y siempre estar en la verdad. Porque por la verdad murió Cristo, ¿verdad? Entonces yo pienso pues que los niños, hacerse niños es ser humilde, dejarnos llevar por nuestros padres, que ellos conocen más, tienen más experiencia que nosotros, nos conducen por el buen camino, nos dan los valores, permiso, buenos días, buenas noches,
Todo eso se lo debemos a nuestros padres, que fueron nuestros primeros formadores de nosotros integralmente, emocionalmente, espiritualmente, que son nuestros padres y nuestros abuelos, fueron considerados las primeras oraciones, Padre Nuestro, la Ave María, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que sernos como niños, morir a ese hombre viejo, morir al pecado. Es duro, porque nosotros no hay santo aquí, pero queremos buscar, esa es la idea, ¿no? Buscar la santidad y actuar como esos discípulos de Jesús que confiaron mucho en él. Aunque muchos se desviaron y él los agarró, bueno, por acá es el camino, vengan por acá. Nosotros entonces tenemos que hacernos como niños, muchos niños, y veremos que va a haber cambio. Creo que queremos cambio en la mentalidad, cambio en nuestras mentes, en nuestras maneras de pensar, nuestra manera de ser, para que Dios tome control de nosotros, de cada uno, hacernos como niños, servir. Es importante servir, ponernos a nivel de los niños también. Al enseñarles a los niños hay que ponerse como un niñito también, para que ellos aprendan y si uno se va poco a poco, y yo pienso que eso es importante, ¿verdad? Formar al niño integralmente, su manera de ser, su manera de convivir, porque eso es lo que Dios quiere, que haya cambio en cada uno de nosotros y después veremos los frutos. Al hacer cambio vienen los frutos poco a poco, no cuando yo quiero, sino cuando Dios quiera. Bueno, esto es para ti por el bien que tú hiciste. Y así que hacían todos los niños, que se dejan llevar para donde uno quiera. Más si usted lo lleva al parque, bueno, van a correr, a soltarse, a hacer ejercicio. Están felices, y eso es lo que tenemos nosotros, ser felices también. ¿Verdad? Convivir con nuestros hermanos en comunidad, ahora que estamos en comunidad, estamos en esta pandemia. ¿Qué nos queda a nosotros? Unirnos, animarnos unos con otros. Perdona, pero lo que, ¿Sí? lo que menos estamos mostrando es el sentido comunitario, Claro. porque en la comunidad buscamos el bien común y los signos que estamos dando la mayoría de los panameños o muchos panameños es que preferimos satisfacer mis propias Excelente, búsquedas, padre. Estoy de acuerdo con usted. Y me olvido del bien común, que es el que Dios quiere. Entonces, en ese sentido, yo pienso que en estos primeros 5 versículos, lo importante es ponernos delante del Padre. A ver, el Padre de Dios, yo también. Y cuando nos ponemos delante del Padre, el Padre de Jesús, nos damos cuenta que no estamos ante cualquier Padre, estamos ante el Padre de Dios. Porque si yo me pongo en la memoria de mi papá ya murió hace un bocotón de años atrás, y a lo mejor no fue, pienso yo, de mi propio criterio, un padre tan como el Padre Dios, para que yo prefiriera vivir la vida como me enseñó mi papá, que muchas veces no era consecuente con la voluntad del Padre Dios. No sé si me estoy explicando, porque lo que se trata es ponernos delante del Padre Dios, y cuando uno se pone delante del Padre Dios, uno se define, no por ser pequeño, hacerse como niñito ahí, no, sino porque delante de ese Padre no queda más que ser como Él, ser como el Padre Dios. ¿Y quién nos revela mejor ser como el Padre Dios, sino su propio Hijo Jesús? Ya el mismo Jesús nos lo ha enseñado. Yo no hago nada que no vea que hace el Padre. Entonces, en este primer momento, si queremos realmente ir en el camino del reino, nosotros tenemos que ver que la enseñanza de un niño, del niño que nos habla Mateo, es la enseñanza de nuestro Padre Dios. Y en ese sentido yo no tengo que competir con nadie, sino que juntos podemos descubrir en la persona de Jesús, ver en Jesús la clave que nos va a ayudar a hacer lo que el Padre Dios quiere que seamos, y que hagamos lo que el Padre Dios quiere que hagamos. O sea, Jesús, lo vamos a ir viendo posteriormente, es en quien nosotros, en la manera más clara, contundente, donde el Padre nos está revelando cómo debemos ser y qué tenemos que hacer
para ser constructores, colaboradores en la realización del reino de Dios. Y en ese sentido, no podemos partir sino de la experiencia de Jesús en la relación con su Padre Dios, de ser hijo de la misma calidad y hijo de un Padre tan como lo es el Padre Dios. Por eso nosotros, si queremos como persona y como iglesia, tomar en serio la prioridad del reinado de Dios, tenemos que dejar que Dios sea el que tenga vigencia en mi vida personal, pero sobre todo también vaya configurándonos como comunidad, porque no es cualquier comunidad, porque muchas veces somos comunidad, pero no la comunidad que Dios quiere que seamos. Por eso pensemos hasta qué punto tenemos que reconocer la necesidad de ponernos delante del Padre Dios, que tiene la capacidad de transformar mi manera de pensar, de transformar mi manera de ser, para que yo me asemeje cada vez más a la manera de Jesús. Y entonces, bueno, seamos lo que Dios quiere que seamos. Esos 5 primeros versículos yo creo que no lo podemos pasar agachado. Vamos a terminar con las dos enseñanzas posteriores que están en el mismo capítulo 18, en el versículo del 6 al 9. ¿Quién quiere leerlo, por programarlo, por favor? Del 6 al 9, Mateo 18 del 6 al 9. El que lo quiera leer me dice para quitarle el mute. Ahí está, señora Alba. Tiene que quitarse el mute. Perdón. Ahí está. Ya. La tecnología es la hija. Al que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le amarraran al cuello una gran piedra de moler y que lo hundiera en lo más profundo del mar. Ay del mundo a causa de los escándalos. Tiene que haber escándalos, pero ay del que causa el escándalo. Si tu mano o tu pie te está haciendo caer, córtatelo y tíralo lejos, pues es mejor para ti entrar en la vida sin una mano o sin un pie que ser echado al fuego eterno con las 2 manos y los 2 pies. Y si tus ojos te están haciendo caer, arráncalo y tíralo lejos, pues es mejor para ti entrar tuerto en la vida que ser arrojado con los 2 ojos al fuego del infierno. Pongamos en nuestra mente una pequeña pantallita y saquemos qué entendemos por escándalo, porque ahí empieza el asunto. Porque para muchos sería un escándalo que uno saliera en cuero, en pelota, delante de un poco pelado. Imagínense ustedes el escándalo que causaría, y sobre todo si es uno de nosotros. Pues, cuando Mateo está hablando de escándalo, no se está refiriendo a esos escándalos que son escándalos. Yo no estoy diciendo que no son escándalos, pero Mateo nos está queriendo ayudar a que, si queremos ir conformando la comunidad como él quiso que su pequeña comunidad o las comunidades que él animaba fueran fieles a la enseñanza del maestro, entonces tendríamos que preguntarnos también, ¿y quiénes eran los pequeños
¿Y quiénes son los pequeños hoy día en nuestra sociedad? Y entonces en la comunidad de Mateo, ningún ser humano, especialmente los pequeños en la sociedad nuestra, deben ser anulados en nuestra pequeña comunidad o nuestras pequeñas comunidades cristianas. ¿Y con qué facilidad nosotros, por ejemplo, anulamos la participación de los niños? A mí me llama mucho la atención cuando algunas mamás yo no voy a la misa porque mi niño habla mucho o mi pelada es muy llorona, entonces de repente alguien de la parroquia va a decir, oiga señora, ¿usted por qué trae ese niño llorón o esa niña tal? Porque es mejor que se déjelo en casa porque me está entreteniendo y me está sacando del carril. Pero hay muchas otras formas en las que nosotros podemos anular la presencia de un niño, pero también podemos anular a muchos hombres y mujeres que sin ser niños, por su estatus, ya sea social o por su estatus moral, muchas veces por nuestras actitudes y comportamientos frente a ellos, los vamos marginando de participar en nuestras pequeñas comunidades parroquiales. Por eso, en estos 3 versículos, yo creo que si después ustedes lo podemos, y yo también, yo primero, orar un poquito en la presencia de Dios, tomar en serio que ninguna persona humana, cualquiera sea su condición, debe ser anulada en una comunidad de discípulos y seguidoras de Jesús. Ningún ser humano debe ser excluido de poder por lo menos tener una participación en la comunidad que pretende ser signo de la presencia del reino en medio de nosotros. Y no solo eso, sino que también nosotros en la comunidad que nos propone Mateo debemos ser capaces de salir en la defensa de cualquier ser humano donde veamos el rostro vivo de Jesús, el rostro de su Padre, porque cada ser humano, por pequeño que sea, o por su condición social e inclusive moral, debe ser acogido como el mismo Jesús acogía no solo a los niños de tamaño, de estatura, sino también a tantos hombres y mujeres que eran excluidos de la sociedad judía por su situación moral. Esto debemos aprenderlo de Jesús, de su propio Padre. Pero no solo eso, el derecho de los pequeños no está solo por ser pobre. No me estoy refiriendo solo a su pobreza económica. Hay muchos hermanos nuestros que también sufren exclusión por su situación moral, por su origen social. Ustedes no se imaginan qué pensaría o qué experimentaría una persona que viene a nuestro encuentro en la parroquia y que nosotros le ponemos un muro como el que Trump, ese famoso Trump, ha levantado en la frontera con los mexicanos para que ninguno entre, ningún mexicano entre a Estados Unidos. Es cuando entonces nos toca reconocer la presencia del mismo Jesús en cualquier ser humano. En la comunidad de Mateo tendremos que vivir de tal manera que los pequeños no sean
obstaculizado para obtener su derecho a una vida digna. Ustedes se imaginan la cantidad de niños que hoy día están excluidos de un sinnúmero de, de oportunidades, no solo para vivir con dignidad, sino para vivir una vida más humana. ¿Cuántas veces un gesto mío, una actitud puede escandalizarlos a ustedes? Pero sobre todo también, ¿cuántas veces gestos comunitarios nuestros, en vez de inspirar, lo que hacen es excluir y escandalizar a muchas personas de nuestra comunidad parroquial? Es para que yo, Popito, y nosotros hagamos un alto, nos hagamos un examen y pensemos si acaso esa enseñanza, esa, esa enseñanza de Jesús la podamos asumir y poner en práctica, porque los pequeños no solo son los niños, los pequeños son los pequeños. Sabemos hoy en Panamá quiénes son los pequeños. Y vamos a terminar con el tercer texto, que es Evangelio de Mateo, capítulo 18, del versículo 10 al 14. Otro versículo y terminamos. ¿Quién quiere leerlo, por favor? Mateo 18, del 10 al 14. El que lo tenga me dice para quitarle el miedo. Señor Itzel. Ahí se lo puede quitar. Ahí está. Cuídense de no despreciar a uno solo de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja las 99 en los montes para ir a buscar a la oveja perdida? Si logra encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se han perdido. Del mismo modo, la voluntad del Padre de ustedes que está en los cielos es que no se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y a uno de nosotros se nos pierde algo, lo buscamos y lo buscamos hasta que lo encontramos. Y cuando lo encontramos, los primeros sentimientos que experimentamos, ¿cuáles son? Mencionemos 1, 2, 3, rapidito, que se nos fue el tiempo. ¿Qué sentimientos afloran cuando encontramos algo que se nos ha perdido? Alegría. Alegría. ¿Qué más? Mucha alegría. ¿Un poquito? Felicidad, alegría. Paz. Tranquilidad. Hasta que se le baja la presión a uno. Ajá, hasta que le vuelve el corazón a uno al cuerpo. Tranquilidad. Bueno. Ale, ahí estás. Imagínense ustedes ahora qué quiso decir Jesús a sus discípulos y que Mateo lo puso en su evangelio para que su comunidad lo tomara en serio, y cuán importante es que nosotros hoy, 5 de agosto, ¿no?, escuchemos esa tercera enseñanza de Jesús para nuestra pequeña comunidad. ¿Acaso no será que es deseo de nuestro Padre Dios, voluntad del Padre Dios, que no se pierda
ninguno de los pequeños de nuestra comunidad parroquial. ¿Cuántas veces? Y lo digo con mucha tristeza, ahora con la pandemia. Esta mañana me llamó la señora Carmen. Matos. Bueno, Carmen está, no. Bueno, y me dio alegría, pero al mismo tiempo pena. Porque en 3 meses y pico, yo la llamaba de abajo al principio en el mes de marzo. Y no fue sino hasta hoy, porque ella me llamó, que yo le digo, señora Carmen, mañana jueves voy a visitarla. Y así como ella, hay montones de gente que nosotros ni siquiera somos capaces de buscar para que ellos sientan esa cercanía de ese mismo Padre Dios del cual nosotros queremos que ellos sean partícipes de ese gozo, esa alegría. O pongamos, si quieren, algo mucho más difícil, personas que se pierden de la comunidad por X o Y situación que vivieron, y nosotros mismos decimos, oye, más vale que se fue, porque esa persona nada más queda problema y problema, o le marginamos porque de repente tuvo una infracción o no tengamos ningún pecado, y preferimos hacernos los locos y no buscarlo como lo que nos ha enseñado Jesús, que si se le pierda una cosita tan pequeña, lo buscamos y removemos todo, pero se nos pierde un hermano de la comunidad y nos resbala, nos da igual. A eso es que en este tercer texto al que se está queriendo, se refiere Mateo. Uno de los problemas en nuestras pequeñas comunidades o en nuestra comunidad parroquial es saber si lo que el Padre Dios nos expresa a través de Jesús y Mateo nos lo expresa en su Evangelio es realmente parte fundamental de nuestra actitud personal y comunitaria con respecto a otros miembros de nuestra pequeña comunidad. El deseo de que ellos también experimenten el gozo y la alegría de que nosotros fuimos capaces de acercarnosle y de buscarlo, como que cuando buscamos algo de mucho menos valor. ¿No se imaginan ustedes el gozo y la alegría que sentían esas personas? Oye, al fin te acordaste de mí. Y hoy con la pandemia, muchos estamos excluyendo a otras personas por el miedo inicial que ustedes mencionaron al principio de nuestro encuentro. Por eso, una manera de vivir en comunidad es que nadie en la comunidad se sienta olvidado, excluido, marginado, y menos que no lo buscamos por X o Y comportamiento que según nuestro criterio no merece que le busquemos. Y cuando llega la pregunta, dice, oye, se van a caer los santos. ¿Y por qué? Porque esa persona que cometió una falta hizo a nuestra comunidad, y en nosotros en vez de acogerlo, ¿verdad?, con alegría, lo que le salimos es de frente para que en vez de acercarse, se aleje quizás mucho más. Por eso permítanme terminar diciendo que en este último texto se nos plantea que un comportamiento en la comunidad de seguidores y seguidoras de Jesús es que seamos una comunidad de acogida, que seamos acogedores y no un espacio en que nos defendamos de aquellos que creemos que van a causarnos algún daño a nuestra comunidad. Solo así, haciéndonos pequeños, solo
haciéndonos acogedores, vamos a hacer o vamos a ir formando comunidad cristiana, siendo una alternativa para aquellos hermanos nuestros que antes venían a la parroquia, o mucha gente que no viene, pero que no se siente ni siquiera inspirada por nuestra actitud personal y, lo que es peor, nuestra actitud como comunidad parroquial. Con esos 3 punticos yo creo que tenemos como para terminar. Lo leemos, lo oramos, seguimos leyendo y releyendo Mateo, a ver si allá en el versículo, en el capítulo 19, que es la práctica consecuente. Ustedes recuerdan que yo dije que Mateo tiene una manera muy sencilla de ayudarnos a irnos metiendo en las enseñanzas de Jesús con una práctica que antecede al texto que hemos leído o compartido, y después de haber leído el texto y haberlo compartido en pequeños grupos y en pequeña comunidad, vamos descubriendo que el Señor nos plantea una práctica consecuente con esa misma enseñanza. Por eso en el capítulo 19, el primer espacio donde podemos asumir consecuentemente la enseñanza del capítulo 18 es nada más y nada menos que la familia. Léanlo con calma después y nos vamos a sorprender cómo en nuestra familia, en nuestro núcleo familiar, la enseñanza del capítulo 18 debe tener una repercusión profunda en nuestra relación familiar. Son nada más que 12 versículos, capítulo 19, versículos del 1 al 12. Y segundo, la enseñanza del capítulo 13 al versículo del versículo 13 al versículo 15, que son 2 versículos nomás, y con eso termino. Dice: entonces le llevaron unos niños para que Jesús pusiera las manos sobre ellos y pronunciara una oración. Los discípulos empezaron a regañar a los niños, casi digo, a regañar a los pelados. Pero Jesús dijo: dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Entonces Jesús puso las manos sobre ellos y se fue. Esos 2 textos son prácticas consecuentes del capítulo 18 de Mateo, que apenas hemos visto 3 grandes enseñanzas. Con eso termino. Vamos a regalarnos un minuto para ponernos en la presencia del Padre Dios. Y nos vayamos animados y fortalecidos por la palabra. Porque si Dios está en acto y nosotros como discípulos queremos ser actores corresponsables del reino, yo creo que ustedes estarán de acuerdo por lo menos en esto conmigo. Necesitamos un estilo de vida, una manera de pensar, unos criterios capaces de construir una
nueva historia en la vida personal de cada uno de nosotros, pero sobre todo una historia nueva en la vida de nuestra parroquia, para que nuestra parroquia sea el acontecer histórico del reino de Dios en medio de nosotros. Pidamos al Señor que nos dé a todos la sabiduría del reino, que permitamos que el Padre acontezca, o sea, se haga presente en nuestra vida personal y en la vida de nuestra parroquia, para que cambie nuestra manera de percibir, de ver la vida y podamos experimentar en nuestra propia existencia, que no es lo que he aprendido teóricamente o conceptualmente de este encuentro, sino que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, porque esta noche hemos mencionado al Padre Dios, hemos mencionado a Jesucristo, pero no hemos mencionado al Espíritu Santo. Que ese mismo Espíritu nos vaya remodelando la vida personal de cada uno de nosotros, quizás principalmente yo, toque nuestra conciencia para que podamos expresar nuestra vida de una manera tan diferente que podamos algún día escuchar esas mismas palabras que Jesús le dijo a Pedro, a Santiago y a Juan. Este es mi hijo amado, escúchenle. Ustedes imaginan el gozo y la alegría que experimentaríamos nosotros si el mismo Dios le dijera a nuestros hijos, a los miembros de nuestra familia, que nuestro ejemplo de vida les puede inspirar también a ellos. El Señor nos vaya ayudando a convertir nuestra manera de vivir para que seamos un signo y señal de la presencia del reino en medio de nosotros. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por todas las reflexiones y las enseñanzas del día de hoy. Nos llevamos tarea de nuevo. El Padre comentaba cómo debe repercutir en nuestras familias las enseñanzas de Mateo 19, del 1 al 13. Ahí me corrige, Padre, si dije mal el versículo. Así que, pues, sigamos orando en este resto de semana. Muchas gracias a todos los que se pudieron conectar. A los que no, pues, oramos por ellos también. El viernes tenemos, nos va a acompañar el diácono Luis. Ahí conversé con Luis y le comenté que esta semana estábamos hablando de la comunidad de Mateo y del capítulo 18, así que Luis va a venir a complementar lo que estamos hablando el día de hoy, así que ojalá todos puedan venir para seguir compartiendo en comunidad y para seguir perseverando en este caminar. Así que muchas gracias a todos, Dios les bendiga y si Dios lo permite, nos vemos el viernes a las 8, como siempre. Hasta luego, Dios les bendiga, chao. Gracias. Chao, gracias Padre, un abrazo, que descansen.